Para nosotros es un grato placer, como cada noche, pues abrir la palabra de Dios y conocer los principios fundamentales de cómo Dios salva al pecador. Estamos en el contexto del tema la ley de Dios y estamos viendo algunos principios que son esenciales para poder comprender el rol de la misma en la dinámica de la salvación eterna. Como siempre hacemos, antes de iniciar este estudio, queremos pedirles que nos acompañen en oración. Bendito Dios y Padre bueno, te agradecemos porque tú nos permites, oh Señor, abrir tu palabra y escudriñarla y profundizar en ella. En esta hora especial, yo te quiero pedir en el nombre de Jesús que tú perdones nuestros pecados, perdona nuestras faltas, que tú puedas, oh Señor, lavar nuestros corazones, crear corazones limpios en cada uno de nosotros y colocar tu Santo Espíritu para que podamos comprender y eh, desarrollar una relación estrecha contigo. Bendice en especial cada hermano que está con nosotros en este día de hoy, en esta noche. Y queremos pedirte, Dios, que de igual manera cada uno de ellos pueda ser bendecido con los principios y las enseñanzas que tu palabra nos traiga en este día. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, continuamos con el tema de la ley de Dios y vamos a ver algunos elementos también sumamente interesantes en este estudio de esta noche. Antes que nada, vamos a hacer un pequeño resumen de dónde nos hemos quedado hasta la fecha que hemos estado viendo y bueno, aquí, okay, ahora, un momentito, Henry, tiene que dar un momentito. Sí. Bien, hoy vamos a estar viendo algunos elementos adicionales de la santa ley de Dios, pero vamos a hacer sencillamente un pequeño repaso de lo que vimos en el día de ayer para poder estar dentro del contexto. En el día de ayer estuvimos haciendo una pequeña introducción acerca del problema del pecado. Vimos, ¿verdad?, las 3P del pecado. El pecado está presente en nosotros, tiene poder sobre nosotros, nos penaliza, y el Evangelio es la respuesta de Dios frente a este terrible problema que nos afecta a cada uno de nosotros. La presentación se ve mal. Está frisada. Ya, ahí se ve bien. Sí. Vamos a empezar de nuevo, Henry, entonces. Ya ahí se ve bien. Espérate. Entonces damos un... Empiezo otra vez. Ahí está bien ya. Ay, Dios mío. Ahí está bien. Hoy veremos una serie de principios adicionales con relación al tema de la ley de Dios, pero antes vamos a hacer un pequeño repasito de lo que vimos en el día de ayer para definitivamente estar dentro del contexto. Repasamos el hecho de que el pecado pues, nos afecta en 3 realidades y que obviamente el Evangelio es el plan de Dios para resolver el hecho de que el pecado está presente en nosotros, nos gobierna y nos esclaviza, tiene poder sobre nosotros y finalmente nos culpa y nos condena a muerte. Vimos también que
por medio de la ley de Dios podemos conocer el pecado, cuando en Romanos 7:7 el apóstol Pablo declaró que él no conoció la codicia sino por la ley. A través del mandamiento él pudo darse cuenta qué cosa era el pecado, y decíamos que él escogió este mandamiento para indicarnos que el pecado es un problema sumamente serio, porque puede ocurrir incluso en la mente. No necesariamente tiene que ocurrir el evento físico. El pecado puede darse incluso en nuestras mentes. Vimos también el texto de Romanos 3:20, donde el apóstol Pablo declara que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y analizamos la ley de Dios más como principios que como frases simples y estructuradas, donde podríamos pensar, bueno, yo no he matado a nadie, pero en realidad creo que podríamos pensar, yo no he matado a nadie, pero en realidad yo podría estar cometiendo serios asesinatos espirituales, de orden espiritual, por ejemplo, en el caso de la testificación, o cuando yo digo, bueno, yo no tomo el nombre de Dios en vano, pero tiendo a fallar en mi testimonio. Vimos, por ejemplo, que el primer mandamiento de la ley de Dios nos habla del concepto de la fidelidad. Dios es fiel y Dios desea que seamos fieles. El segundo mandamiento apunta al hecho de la idolatría y al concepto de que el amor a Dios está relacionado con la obediencia a sus mandamientos, tal y como Jesús enseñó en Juan 14:15. Vimos que el tercer mandamiento pues apunta al testimonio, como bien dijimos, y que el cuarto mandamiento pues enfatiza el concepto de que adoramos a Dios porque Él es nuestro creador. El quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, tiene que ver con el respeto. Y el sexto mandamiento, no matarás, es un promotor de la vida. Dios dice, yo soy la vida, yo quiero que tú seas también un promotor de la vida. Hablamos del concepto de no cometer adulterio sobre la base de que el principio detrás es el orden, no alteres el orden, no adulterar es alterar el orden, no cometas ese error. Vimos de igual manera que el octavo mandamiento pues trata de resaltar el principio de la honestidad, y el noveno mandamiento, no levantes falso testimonio, no mientas, tiene como objetivo que tú seas un promotor de la verdad, de la verdad. Y finalmente, el décimo mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo, tiene que ver con el contentamiento o la felicidad. En realidad nos entristecemos cuando codiciamos. Pensamos que si yo tuviese lo que mi vecino tiene o lo que mi amigo tiene, wow, yo encontraría la alegría. Este mandamiento pues nos recuerda que nuestro gozo, nuestra felicidad está en el hecho de que Dios nos ha salvado y nos ha redimido en Cristo. Vimos también algunas comparaciones entre lo que la Biblia le llama la ley de Moisés y los 10 mandamientos. Por ejemplo, en la Biblia, los libros de Génesis hasta Deuteronomio se conocen como la ley de Moisés, los mandamientos se conocen como la ley de Jehová. La estructura de sacrificios y la ley de los sacrificios, la ley ritual, pues estaba expresada en estos libros de la Biblia. En la palabra de Dios, a los 10 mandamientos se le llama la ley real. La primera fue escrita por Moisés en un libro, la segunda fue escrita por Dios en piedra. La primera termina en la cruz, la ley de Dios permanece para siempre. La primera fue añadida por causa del pecado, la segunda pues señala el pecado, y definitivamente otras características. La primera, la ley de Moisés, es contraria a nosotros, dice qué hacer con el pecador. En realidad establece que el que falla muere. Primero Juan 5:3 dice que los 10 mandamientos no son penosos, no son gravosos, en realidad son fruto del amor de Dios. La primera ley no juzga a nadie, la de Moisés. La ley real pues será la ley de juicio, del juicio de Dios. La primera ley es carnal, la segunda es espiritual. La primera ley no perfecciona a nadie,
la segunda ley, la ley de Dios, es perfecta, convierte el alma. Y definitivamente la ley de Moisés estaba al lado del arca, la ley de Dios estaba dentro del arca. Vimos también algunos conceptos, por ejemplo, Mateo 5, 21 y 22, donde Jesús señala el principio de que no matarás. También se puede estar matando cuando yo me enojo con una persona, cuando yo realmente quisiera que esa persona pues desapareciera de mi vista, o me enojo de mala manera, pues sencillamente es una forma de matar. Y vimos también cuando Jesús habló del concepto del adulterio como no solo como una acción física de cometer un acto sexual, sino solo con el mirar a una mujer y codiciarla. Estuvimos hablando del concepto de la pornografía como base también de este principio. Y luego, bueno, hablamos que Jesús estableció que la ley de Dios permanecería para siempre en Mateo 5, 17 y 18. Y vamos a leer este texto, Génesis, por favor. Buenas noches, Dios les bendiga. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde. Oh, Otra vez. ok, ni una jota ni una tilde. Pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Muy bien, Jesús declaró entonces que la ley de Dios es eterna y tiene que ser eterna porque obviamente es una réplica del carácter de Dios. Dios ha establecido su código moral sobre la base de quién es Él y cómo es Él. Vimos también que el apóstol Santiago, pues, se refiere a los 10 mandamientos como la ley donde se establece lo que es transgresión. Vamos a leer Santiago 2, 10 y 11. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Excelente. El apóstol Santiago también llama a la ley de Dios la ley de la libertad y vimos que en Éxodo 20 Dios establece que le entregó su ley a su pueblo porque ya ellos habían sido liberados de la esclavitud de Egipto. Finalmente vimos que el apóstol Santiago compara la ley de Dios con un espejo. En otras palabras, el espejo me muestra mi condición moral ante Dios, mi condición de pecado, y obviamente me da la suficiente información para yo reconocer que necesito un Salvador. Esta noche vamos a ver algunos otros principios y vamos a comparar las características de Dios, de acuerdo a su palabra, y cómo estas características también se manifiestan en la santa ley de Dios. Empecemos primero con la calidad de bueno. Y vamos a leer ambos textos. Génesis. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo Dios. El siguiente dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. De acuerdo a la palabra, entonces Dios es bueno, también su ley es buena. Vamos a ver dos características adicionales. Otra característica adicional. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia. Isaías 5:16. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Romanos 7:12. Dios es santo, su ley es santa. Vamos a leer otra característica más. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateos 5:48. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma.
El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Salmo 19, 7. Dios es perfecto, su ley es perfecta. Vamos a ver qué nos dicen estos dos versículos. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Primera de Juan 3, 2 y 3. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Salmo 19, 8. Dios es puro, su ley es pura. Vamos a leer Deuteronomio 32, 4 y Romanos 7, 12. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Dios es justo, sus mandamientos son justos. Vamos a ver Juan 3:33 y Salmos 119, 142. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Quiere decir, Dios es verdad, su ley es verdad. Veamos esta otra característica. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Primera de Corintios 10:4. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Romanos 7:14. Dios es espiritual, su ley es espiritual. Veamos esta otra característica. Jeremías 23:6. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Salmos 119, 172. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Excelente. Vamos a ver otra característica más. Primera de Corintios 1:9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Salmo 111:7. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos. Dios es fiel, los mandamientos de Dios son fieles. Veamos esta característica adicional. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Mateo 5:18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya. Que todo se haya cumplido. Quiere decir que Dios es inmutable, no cambia, no hay mudanza en él. La ley de Dios tampoco cambia, es inmutable. Veamos el principio que encontramos en Génesis 21:23 y Salmos 111, 7 y 8. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba, e invocó allí el nombre de Jehová Dios eterno. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Excelente. Dios es eterno, su ley es eterna. Y vamos a ver este último principio en 1 Juan 4:8 y Romanos 13:10. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Excelente. O sea, la ley de Dios, como vemos, es un reflejo de su carácter. La Biblia relaciona la ley de Dios también con los principales atributos de Dios. Nosotros al inicio de este tema decíamos que Dios se presenta en una gran cantidad de versículos con tres atributos que son pues
fundamentales en la dinámica y el trabajo de Dios. Vimos que en el hebreo aparece la palabra Hesed, que se traduce en la Biblia como misericordia, gracia, amor. Dios es Hesed, es misericordioso, es amor. También vimos el término justicia, que aparece en el hebreo como Sedaká. Dios es un Dios justo, justicia. Y vimos el término muná en hebreo, donde esta palabra significa verdad o fidelidad. Dios es fiel, Dios es verdad. Ahora, cuando vamos a la Biblia, podemos encontrar estos mismos tres elementos en los mandamientos de Dios, en la ley de Dios. Fue uno de los textos que utilizamos y vamos a verlo ahora desde el carácter de la justicia. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Los mandamientos de Dios son acá, son justicia. Vamos a leer Salmo 119, 86. Todos tus mandamientos son verdad. Sin causa me persiguen, ayúdame. Los mandamientos de Dios son emuná, son verdad. Y Salmo 119, 124. Haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Quiere decir que la enseñanza de los estatutos de Dios son una base de su amor. Un cambio del código de definición del carácter de Dios. Manipulación o modificación de la ley de Dios implica la verdad acerca de Dios. De Salmos 119, 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Excelente. Fíjense entonces que la ley de Dios es la verdad y Jesús se presenta como la verdad, la verdad. Vamos a leer en Oseas 8:12 y Oseas 4:6. ¿Qué dos tristes declaraciones hace Dios sobre su ley y su pueblo? Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Dios le dice a Israel, le dice el profeta Oseas, dile a Israel que yo les escribí las grandezas y no entendió, lo vieron como algo extraño, algo extraño. A veces me preocupa cuando yo le doy un mandamiento a mi hijo y él lo ve extraño. Probablemente no lo entiende, probablemente lo encuentra muy sacrificado el asunto. Pero Dios estaba un poquito preocupado con Israel porque no entendió el rol fundamental de la ley en la vida de cada uno de ellos. Vamos a leer Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Israel, dice el texto, fue destruido. ¿Por qué? Porque se olvidó de la ley de Dios. El problema fundamental de Israel fue descuidar esta ley de Dios, estos principios morales. Fue descuidar el código moral de Dios y fallar en la obediencia. El pueblo de Israel no entendió estos principios y de cómo estos eran el recurso más extraordinario que Dios le podía ofrecer para protegerlos del pecado. Vamos a leer Salmo 1, 1 y 2. ¿Qué hace el varón bienaventurado con la ley de Dios? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Fíjense, el creyente fiel meditará continuamente en la ley de Dios. En realidad, meditará en el carácter de Dios y permanecerá fiel
a los principios de la santa ley de Dios. Salmo 119, 165 señala el resultado en nuestras vidas al observar la ley de Dios. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Yo me pregunto, imagínense ustedes que toda la humanidad funcionara, ¿verdad?, bajo los principios de la ley de Dios. O sea, que no hubiese robo, nadie mentiría, los hijos respetarían a los padres, todos estuviésemos adorando al Dios verdadero, estudiando su palabra. No sería un mundo perfecto. O sea, el texto dice que mucha paz tienen los que aman la ley de Dios. La paz de nuestras vidas será el resultado final de vivir de acuerdo a los principios de la santa ley de Dios. Según Proverbios 28:4 y 28:9, ¿qué principios en cuanto a la ley de Dios presentan estos versículos? Proverbios 28:4. Los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. Cuando una persona tiende a olvidarse de la importancia de la ley de Dios en cuanto a señalar el pecado, pues obviamente se va a comportar como un impío. Cuando yo no tengo límites morales y entiendo que obviamente yo puedo hacer lo que me plazca porque, bueno, yo fui salvado, entonces ahora yo tengo como libertad para mentir, para engañar, para hacer cualquier cantidad de cosas incorrectas. El texto dice que cuando yo hago eso, en realidad yo estoy alabando a los impíos. Por lo general, cuando una persona se compromete a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios en su vida y le pide al Señor dirección y corrección, van a venir una serie de dificultades, porque obviamente al mundo no le va a gustar personas correctas. Escuchaba de un país donde un policía pues era parte de una organización de policía que estaba comprometida con la corrupción. Y él era una persona totalmente ética, íntegra, correcta. Y obviamente los compañeros querían buscar la manera de deshacerse de este individuo, porque obviamente parte de la problemática de la estación era que ellos no podían pues hacer las cosas que típicamente hacían al tener una persona de testimonio, una persona íntegra acá. Entonces, el texto aquí me está diciendo que cuando yo abandono la ley, literalmente me comporto como un impío. Nosotros decíamos al empezar el programa que uno de los obstáculos serios que tienen los científicos evolucionistas es el no poder definir quién creó el concepto del código moral. O sea, quién estableció la información de que la verdad es buena y la mentira es mala. ¿Quién estableció el hecho de que matar está mal? ¿Quién define eso? Obviamente, el código moral de Dios es una evidencia de que existe un creador moral. Y uno de los graves problemas que han tenido que enfrentar los grandes filósofos y los grandes evolucionistas es cómo explicamos la existencia de un código moral. Entonces, obviamente, cuando yo abandono los principios morales de Dios, pues sencillamente me comporto como una persona que no cree en la existencia de Dios, no cree en la existencia de un creador que es el legislador. Vamos a leer Proverbios 28:9 y veamos qué principios encontramos acá. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Este es un texto bien fuerte, porque hay muchos cristianos que están en teoría alabando a Dios o adorando a Dios y en realidad están muy lejos de los principios morales de Dios. Y entonces están pretendiendo decirle al mundo que, bueno, yo no creo que la ley de Dios está vigente. Tú tienes que ser una persona de oración, tienes que ser una persona que haga buenas obras, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Cuando en realidad la Biblia dice, mira, no sirve orar cuando tú has descartado
mi código moral. Es un texto bien difícil. Es un texto para reflexionar seriamente. Y por eso a mí me gusta siempre pedirle a mis hermanos cristianos que revisen nuevamente sus posiciones con relación al tema de la ley de Dios, porque es muy delicado eh, yo vivir una vida sin comprender realmente la gran importancia que tiene este recurso en mi dinámica de vida cristiana. La Biblia considera impío aquel que no escucha la ley de Dios y sus oraciones se hacen abominables. Vamos a leer Josué 1:7. Para ser prosperado en todas las cosas, ¿en qué debía ser esforzado y valiente Josué? Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Mantenerse de parte de la ley de Dios es la base de la prosperidad bíblica. Miren que dice Josué 1:9. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Qué debe ser Josué para ser prosperado en todas las cosas? Debía cuidar, ¿verdad? Tenía que ser esforzado y valiente. Y hoy hay que ser esforzado y valiente para vivir vidas rectas, vidas de testimonios, vidas de integridad. Muchas veces vamos a tener que vernos en situaciones donde nuestros principios van a tener que ser dejados a un lado y nos vamos a sentir la presión de que, wow, vamos a estar en el dilema de decir, bueno, sigo aferrado a los principios de la palabra de Dios o voy a hacer lo que el mundo quiere que yo haga. Y esto es bien serio, mis queridos. O sea, la Biblia dice que es valiente aquella persona que se mantiene de parte de la palabra de Dios, de parte del carácter de Dios, y Dios va a prosperar su camino. Hay un libro muy interesante de Larry Burkett titulado eh, Usando tu dinero sabiamente. Y él, al hablar de los negocios, él dice, los negocios no son una carrera de 100 metros planos, en realidad son una carrera de 42 kilómetros, son un maratón. Muchas personas quieren producir mucho dinero en poco tiempo, ¿verdad? Sacrificando los principios. Y realmente cuando tú comienzas a hacer eso, prontamente tu sistema te colapsa. Los clientes comienzan a darse cuenta que obviamente tú puedes decir una cosa y después cambiarla o prometer una cosa y no cumplirla. Y entonces con el tiempo la empresa tiende a recibir el impacto de sacrificar los principios. Cuando los principios caen, el sistema cae. Cuando tú te mantienes siendo fiel a los principios y a ser una persona íntegra, entonces probablemente tu crecimiento va a ser más lento, mucho más ligera la curva de crecimiento, pero en el largo plazo, dice Larry Burkett, tú vas a ser bien exitoso, porque las personas van a empezar a confiar en ti, en tu palabra, van a decir siempre, bueno, esta empresa dice que te va a entregar en tal fecha y te entrega en tal fecha. Esta empresa se compromete o los administradores de la empresa se comprometen con este servicio y definitivamente cumplen lo que han dicho. Entonces es importante que nosotros comprendamos eso porque la gran problemática hoy en día del mundo cristiano es que ha fallado en los principios fundamentales y morales de la santa ley de Dios. Vamos a leer Gálatas 3:24 y vamos a ver a la luz de la Biblia cuál es la segunda función que tiene la ley de Dios, además de señalar el pecado. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, guía o maestro, para llevarnos a Cristo
a fin de que fuésemos justificados por la fe. Excelente. O sea, el texto aquí me está diciendo algo extraordinario. Un ayo viene del griego pedagogos. Era un esclavo tutor que tenía la obligación y el deber de llevar a los niños a la escuela. La ley de Dios tiene como segundo objetivo, entonces, guiarnos a Cristo. La ley de Dios señala el pecado, no lo quita. En Gálatas 3:24 encontramos entonces la segunda función de la ley de Dios, que es dirigirnos a la persona que verdaderamente erradica el pecado de nuestras vidas, dirigirnos a Cristo, para que en Cristo podamos hallar liberación y redención. Entonces, las dos funciones fundamentales de la ley de Dios son, número uno, señalar el pecado, y número dos, guiarnos a Cristo para ser justificados, para ser perdonados, para ser lavados, para ser limpiados. Cuando le asignamos a la ley de Dios un rol distinto a estos roles, estamos haciendo un uso ilegítimo de la santa ley de Dios. Vamos a leer 1 Timoteo 1:8 y vamos a ver este principio. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. La ley es buena si uno la usa legítimamente. Quiere decir que si yo leo este texto al revés, podríamos leerlo. Perdón, si yo leo este texto al revés, podríamos leerlo de la siguiente manera. Pero sabemos que la ley es mala si uno la usa ilegítimamente. O sea, si yo le doy un uso incorrecto a la ley de Dios, entonces la ley de Dios podría no ser el excelente recurso que Dios nos ha dado. Siendo que la ley de Dios señala el pecado y nos guía a Cristo para ser justificados por la fe, la Biblia la presenta como el recurso de Dios para convertir nuestras vidas. Miren qué dice Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Entonces, la ley de Dios es el vehículo de conversión. Al mostrar mi pecado y mandarme a Cristo, la ley de Dios se convierte entonces en el instrumento de Dios para convertir a los seres humanos a Cristo. Vamos a leer Romanos 13:9-10. Cuando una persona obedece los mandamientos de Dios, ¿qué atributo del carácter de Dios refleja? Vamos a leer desde el versículo 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Qué atributo del carácter de Dios refleja la observancia de los mandamientos de Dios? El amor ágape, el amor incondicional de Dios. Al profundizar aún más en el estudio de la ley de Dios, podremos darnos cuenta que el cumplimiento de la misma es un reflejo en nosotros del carácter de Dios, su amor ágape. Vamos a ver cómo el apóstol Juan conecta la obediencia a los mandamientos de Dios con su amor ágape. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Excelente. Terminamos con la historia del piloto que erró la norma. En julio 23 de 1983, el vuelo 143 de Air Canada, un Boeing 767, se quedó sin combustible a 41,000 pies de altura en ruta a Edmonton. La alarma avisó la falta de combustible del tanque. El piloto la silenció pensando que era un error. Momentos después, la segunda alarma se disparó indicando la ausencia total de combustible. Inmediatamente ambas turbinas entraron en silencio luego de buscar desesperadamente el combustible y no hallarlo. Al quedar el avión en tinieblas, el piloto comandó al copiloto a activar el generador de emergencia de la nariz del avión.
Milagrosamente, la nave logró aterrizar de emergencia en una pista abandonada cercana a la zona. 79 personas salvaron sus vidas. ¿Qué sucedió? La investigación reveló que antes del despegue, el indicador de combustible estaba averiado. La norma permite la lectura manual por medio de una vara de lectura. Es un tipo de vara que utilizan las estaciones de combustible, donde usted coloca la vara tiene rayitas, y dependiendo en qué rayitas se encuentre, usted sabe qué cantidad de combustible puede tener el tanque. La persona que tenía la vara erró al suponer que esta vara medía galones cuando en realidad esta medía litros. El avión despegó con solo un 25% del combustible requerido para el vuelo. Al igual de lo ocurrido en el vuelo 143 de Air Canada, Jesús advirtió que al final del tiempo un gran grupo de personas errarían en la interpretación de la norma. Asumirían erróneamente que se encontraban salvados para darse cuenta muy tarde que estaban completamente perdidos. Vamos a leer Mateo 7, 21-23 y miren lo delicado de este asunto de acuerdo a las palabras de Jesús. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El texto aquí dice, apártense de mí, anomía, los que están sin mi ley. O sea, esas personas que decían, Señor, Señor, ¿cómo es posible que no vamos a entrar en tu reino? Eso dice, lo que pasa es que ustedes nunca hicieron la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y entonces esta persona era, pero profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y eso dice, no, el problema es que ustedes son violadores, son transgresores de mi ley. Ustedes nunca tomaron en cuenta los principios morales de mi código. Fíjense que en la versión New King James en inglés, el texto dice, and then, y entonces, I will declare to them, yo les declararé, I never knew you, yo nunca los conocí. Depart from me, apártense de mí, aquellos quienes practican lawlessness, los que están sin mi ley. Lawlessness es anomía. Entonces, el problema de estas personas, Mateo 7, 21, 23, fue no darse cuenta que la voluntad de Dios consiste en obedecer su ley. Miren qué dice Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer la voluntad de Dios le ha agradado al salmista y él dice, y tu ley está en medio de mi corazón. Quiere decir que agradamos a Dios cuando hacemos su voluntad, en otras palabras, cuando vivimos en armonía con sus principios morales. Y para contestarle a la hermana Ana Zunilda, lo que estamos diciendo aquí es que estos principios morales incluyen los 10 mandamientos. Y aunque muchas personas patalean con el tema del sábado y demás, la Biblia en realidad me está diciendo en qué consiste el pecado. El pecado consiste en yo apartarme del carácter de Dios, apartarme de los principios morales de Dios, apartarme de los principios del carácter de Dios. En definitiva, es importantísimo que nosotros revisemos todo esto. Porque estas personas de Mateo 7, 21, 23, ellos eran cristianos, profetizaban en el nombre de Cristo, echaban fuera demonios en el nombre de Cristo, hacían milagros en el nombre de Cristo. Solo tenían un pequeño problema. Habían descartado el nomos de Dios. Eran anomía, eran transgresores. Entonces, esto es un problema bien grave. Y Dios lo está dejando claramente establecido en su palabra para que nosotros revisemos y confirmemos su voluntad y podamos entonces vivir conforme a ella y encontremos la paz que nos ofrece la palabra de Dios cuando vivimos en armonía con la santa ley de Dios. Mi respuesta al tema:
¿Entiende usted que Dios ha dado su ley para señalar el pecado y conducirnos a Cristo a fin de ser salvados del problema del pecado? ¿Reconoce usted que en su rol de señalar el pecado y conducirnos a Cristo, la ley de Dios está aún vigente para todos los cristianos? Amén. ¿Qué hemos aprendido hoy? Bien, aprendimos que el primer objetivo de la ley de Dios es mostrarnos el pecado, tal y como señala Romanos 3:20, que los 10 mandamientos conforman una ley moral que establece la diferencia entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. ¿Qué dice este Romanos 3:20? Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. También aprendimos que el segundo objetivo de la ley de Dios, además de señalarnos el pecado, darnos a conocer el pecado, es llevarnos a Cristo para ser justificados, perdonados por la fe, tal y como señala Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, guía o maestro, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, al comparar la ley de Dios con sus atributos, hemos aprendido que la ley de Dios es un reflejo de su carácter. En otras palabras, cuando Dios me entregó los 10 mandamientos, me está diciendo, me está diciendo, Ricardo, así yo soy, y así es que yo quiero que tú seas. Es aquí a donde yo te voy a guiar a través de tu experiencia de vida cristiana, y mi Espíritu Santo que va a estar habitando en ti te va a guiar, te va a llevar a tu poder tener también mi carácter. Y gloria a Dios, digo yo por eso. Finalmente aprendimos que por medio de su ley, Dios nos ofrece un espejo para mostrar nuestra condición de pecado y nuestra necesidad de un Salvador. Amén. George. Gracias, ingeniero. Qué bueno que han estado con nosotros en esta noche. Nosotros vamos a terminar por este momento. Vamos a reconectarnos con ustedes una vez más en la noche de mañana. Así que gracias por haber estado con nosotros. Bendiciones del cielo para todos. Mañana, 7:45 de la noche, nos conectamos nuevamente. Ingeniero, cuando usted guste, por favor, puede orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, oh Señor, por tu palabra, gracias por tu santa ley, gracias porque por medio de ella nosotros podemos conocer qué cosa es el pecado y podemos ser guiados a Cristo para poder ser justificados por la fe. Ahora sabemos, oh Dios, que la obediencia a tu santa ley no es un medio para yo alcanzar la salvación. Ya la salvación tú me la has ofrecido en Cristo Jesús. A través de tu ley, tú ahora me permites yo darme cuenta de mi condición frente a ti, oh Dios, y cómo anda mi relación personal con Cristo. Es importante que nosotros podamos comprender este rol fundamental de la ley de Dios y poder comprender la estructura de tu salvación para no irnos ni a la derecha ni a la izquierda. Bendice de manera especial cada hermano que ha estado con nosotros en esta noche. Ayúdalos para que ellos también puedan profundizar en el estudio de tu palabra, que al compartir este tema con cada uno de los hermanos, ellos puedan repasarlo, revisar tu palabra en detalle, profundizar en el estudio del mismo, y que este tema, oh Dios, también pueda lograr el objetivo de enseñarnos cuál es tu voluntad, cuál es el propósito tuyo en nuestras vidas, y que nosotros podamos alcanzar y permanecer en tu salvación. Gracias, Padre Celestial. Bendice a cada hermano que ha estado con nosotros. En el nombre de Jesús.